¿Quieres aprender a dibujar tuberías en planta utilizando programas que te permiten generar en automático todos estos accesorios? Pues bueno, quédate al final de este video donde te voy a mostrar un programa que te va a permitir generar todos los accesorios de tubería en planta y totalmente a escala, ¿ok? Así que vamos al video. Bien chicos, como están viendo aquí en pantalla tenemos un arreglo de tubería que prácticamente es un bypass. Es un arreglo donde tenemos unas válvulas controladoras de presión que van a permitir regular el flujo en un sistema de tubería. Bien, para hacer este arreglo nosotros nos vamos a guiar de un DTI, diagrama de tubería e instrumentación. Y como ustedes pueden ver, este pequeño diagrama está representado en nuestro dibujo AutoCAD a doble línea. Bueno, así que en este video te voy a enseñar a cómo generar tus bloques de tubería totalmente a escala utilizando un programa que se llama AVICAP, ¿ok? Así que no olvides suscribirte, comentar, dejar tu poderoso like para que me ayudes a llegar a más personas y de esta forma yo te voy a poder seguir trayendo el mejor contenido. Te voy a dar las herramientas para que tú puedas practicar, ¿ok? Así que vamos a pasar al ejercicio. Vamos a abrir un documento nuevo, chicos. Vamos a abrir un documento nuevo, pero vamos a hacer un pequeño checklist. ¿Qué accesorios son los que nosotros vamos a necesitar para hacer un arreglo como el que están viendo aquí en pantalla? Bien, vamos a hacer una parte de este arreglo y quiero que vean que hoy en día hay muchas formas de cómo poder, chicos, poder automatizar el tiempo de diseño. Bueno. Para poder hacer este arreglo nosotros vamos a necesitar las T, vamos a necesitar en este caso codos, vamos a necesitar bridas. Bueno, la parte de las válvulas también las podemos sacar, pero no se preocupen porque aquí yo tengo unos bloques en 3D y aprovechando aquí la ocasión, quiero agradecerle al ingeniero Diego Hernández, el ingeniero Diego Hernández de Veracruz, que él tiene más de 20 años trabajando en el mundo de maquetas electrónicas, en el cual tiene disponible un curso en lo que es Full AutoCAD Plan 3D. La verdad, las personas que estén interesadas en ese curso, por favor me lo hacen saber para más información, donde se les va a enseñar a cómo manejar el programa totalmente desde cero, programarlo, configurar absolutamente todo para que tú puedas generar tus tuberías en 3D, isométricos y materiales. Bien. Así que vamos a continuar con el video. Como pueden ver, yo ya tengo preparados los archivos, ya yo tengo todos los archivos de las válvulas. ¿Por qué? Porque de estas válvulas vamos a sacar vistas en planta y en elevaciones para poder implementar nuestro diseño, ¿ok? Bueno, ya vimos que necesitaremos las T, los codos de 90, vamos a necesitar reducción concéntricas, reducciones excéntricas y de igual manera vamos a necesitar las bridas, ¿ok? Y vamos a necesitar lo que son las válvulas, en este caso válvulas esféricas y válvulas de compuerta. Bien, vamos a pasar al programa, un programita que pues, encontré por el internet aquí buscando la forma de cómo automatizar los tiempos de diseño y bien, lo encontré y aquí lo tenemos, se llama AVICAP. Este programa es un programa, trae prácticamente toda la interfaz de AutoCAD y es que si tú, por ejemplo, ya dominas AutoCAD no tendrías ningún problema, es un programa que pesa nada y prácticamente este programa te permitiría modificar tus planos de AutoCAD. En caso de que te fallara tu AutoCAD, este programa te va a permitir, por ejemplo, línea, miren, ahí está, los mismos comandos que nosotros tenemos en AutoCAD, como forzar cursor F8, miren, los mismos comandos de AutoCAD son los mismos que vamos a ejecutar aquí. Por ejemplo, círculo, aquí está. Aquí lo tenemos y bueno, van a ser los mismos parámetros. Bien, vamos a pasar a la parte de cómo generar los accesorios para nuestro diseño. Bien, este programa cuenta con una herramienta. Nos vamos a ir aquí donde dice tubería y accesorios. Le vamos a dar un clic. Nos va a aparecer aquí el Mesh Q. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar. Este es un plugin, chicos. Este es un plugin Mesh que se le instala al AutoCAD, pero en este caso AVICAP ya lo trae incorporado, ¿ok? Bien, vamos a estar utilizando la versión 2020 y bueno, miren, como pueden ver, aquí nosotros tenemos los accesorios como son tubería, en este caso como son los zócoles, trédoles, los codos de 45, de 90, vamos a tener T reductora, vamos a tener también en las reducciones concéntricas, excéntricas, los codos de 180, los diferentes estilos de brida, los tapón cachucha y también algunas válvulas. Bien, el programa te permite también, chicos, si van a hacer accesorios, en este caso socket weld soldable en caja, miren, ahí está.
Le damos un clic aquí y el programa en automático se ajusta a esos tipos de accesorios. Sabemos que soldable y roscado van a ser de 3/4 a 2 pulgadas. Miren, de igual manera aquí tenemos los roscados. Y algo que me gusta, chicos, que también podemos tener accesorios para, en este caso, para PVC, chicos. Miren, ahí está. Aquí tenemos accesorios para cañerías. También tiene cargado los catálogos. Miren, chicos, tienen los catálogos totalmente. Bueno, en este caso, yo lo voy a cambiar a lo que es la parte de, bueno, tubería, o sea, lo que es accesorios soldables, biselados, ¿ok? Bueno, vamos a generar el primer accesorio que es una válvula T. Bueno, para eso, chicos, vamos a necesitar hacer unas conversiones y es que el programa prácticamente las dimensiones nos las va a dar en milímetros y nosotros necesitamos saber las unidades, bueno, en pulgadas, ¿ok? En este caso, 12 pulgadas van a equivaler a 300, mira aquí, nos vamos a ir al diámetro nominal, DN, le vamos a cambiar aquí a 300. 300 milímetros equivalen a las 12 pulgadas. Bueno, tengo las 13 pulgadas. El programa te da la opción de generarlo a una línea, a doble línea o también en 3D. En este caso le voy a decir a doble línea, le voy a decir aquí una T. Miren, le voy a dar aquí donde dice ver y dibujar. Bueno, me va a dar una vista previa. Aquí está el menú, miren. Aquí tenemos un menú donde nos van a aparecer, chicos, miren. En caso de que fuera una T reductora, vamos a activar aquí, miren. Vamos a activar aquí y vamos a elegir aquí cuál es la reducción. Por ejemplo, de 12 pulgadas, no sé, a 10, a 8, a 6 o a 4, ¿ok? En este caso voy a desactivar porque va a ser una T de lados iguales. Voy a seleccionar este accesorio, aquí está, miren. Lo voy a pegar aquí, miren. Lo voy a pegar aquí. Aquí le digo que no y listo, chicos, miren. ¿De qué forma automático? Miren, ya tenemos el primer accesorio, ¿ok? Tenemos nuestra, en este caso tenemos lo que es la parte de la T. Vamos a necesitar también, chicos, generar los codos de 90. Bien, le voy a dar un clic aquí. Como yo configuré accesorios de 12 pulgadas, que son 300 milímetros, bien, aquí voy a tenerlo ya configurado. Le voy a decir dibujar y de igual manera, chicos, miren, me van a aparecer las diferentes vistas de cómo representar un codo de 90. En este caso yo le voy a dar un clic a le voy a dar un clic aquí afuera y miren, le voy a dar 0. Miren, ya está, me generó mi codo en automático. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar bridas. Le vamos a dar un clic y aquí, si se dan cuenta, ya tenemos los 300, bueno, en este caso 12 pulgadas, que son las 300 milímetros. Nos vamos a ir a la clase, chicos. La clase va a ser 300 ANSI, ok, y le vamos a dar dibujar. Bueno, de igual manera nos va a aparecer un menú donde tenemos que seleccionar. Si yo quiero, en este caso, Slip Joint, dependiendo del tipo, miren, el tipo de brida, aquí está. Tenemos la joint y bueno, aquí está. Gráficamente no se mueven, ok, pero al momento de dibujar. En este caso yo voy a dibujar bridas welding net. Aquí está, miren, ahí está. En este caso yo voy a necesitar que se vean su avance. En caso de que yo fuera a dibujar una vista en planta, pues voy a ocupar esta de aquí. En este caso yo voy a seleccionar esta de aquí y voy a dar un clic aquí, miren, un clic aquí, ¿ok? Y en este momento, miren chicos, ya me generó en automático mi brida, ¿ok? Miren, ya lo tenemos chicos. Bueno, ya tenemos la brida, ya tenemos los codos y ya tenemos, por ejemplo, también tenemos una T. Bueno, ¿qué nos falta? Necesitamos reducciones, chicos. Le voy a dar un clic aquí, le voy a dar dibujar. En este caso, esta que está aquí es una reducción concéntrica. Y bueno, en este caso voy a cancelar porque no seleccioné los diámetros que yo necesito. Ok. En este caso le vamos a dar nuevamente aquí reducciones, reducción concéntrica. Bien, vamos a darle aquí vista y dibujar. Y aquí yo voy a seleccionar el rango. En este caso yo necesito una que sea de 300, chicos. Aquí está. En este caso yo le voy a cambiar, miren, vamos a cambiarle acá atrás el rango. Bueno, voy a cancelar nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito indicar el diámetro mayor va a ser 300 y dependiendo tu diámetro mayor va a ser el ajuste de los diámetros menores. Bueno, tengo 300, doble línea, le digo reducción, bueno, aquí está, miren, reducción concéntrica, le doy vista y dibujo, ahora sí. Yo necesito reducir a 10 pulgadas, entonces va a ser de 300 a 250 porque 200 milímetros equivalen a 10 pulgadas, ¿ok? Le voy a seleccionar aquí una reducción concéntrica y miren, aquí está. Voy a seleccionar aquí un punto y aquí me lo va a dibujar, miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos, tenemos una reducción concéntrica. Vamos a ahora vamos a diseñar una reducción excéntrica. Esta es una reducción concéntrica, ¿ok? Vamos a seleccionar, bueno, vamos a deshacer nuevamente.
Vamos a activar nuevamente el menú. Y aquí, a ver, vamos a darle dibujar. Ok, listo. Le vamos a dar dibujar. Seleccionamos, dibujamos. Y vamos a seleccionar ahora la reducción excéntrica. La reducción, ¿cuál es la diferencia, chicos, de la reducción excéntrica y la concéntrica? Bueno, la diferencia es que la reducción concéntrica, tanto el lado del diámetro mayor como el diámetro menor se encuentran sobre el mismo eje. A diferencia, chicos, miren, del diámetro de lo que es la reducción excéntrica, una de sus caras es totalmente plana y como pueden ver los centros de la tubería prácticamente pues son diferentes, ¿ok? Miren, cambiamos de prácticamente de centro, bien. Si yo tiro mi línea aquí, sería, vendría siendo mi centro y de igual manera acá vendría siendo mi centro. Como pueden ver, pues no se encuentran los dos puntos, tanto el diámetro mayor como el diámetro menor. Bueno, ya tenemos estos accesorios, ahora nos los vamos a llevar, chicos, porque hasta eso, este programa es totalmente compatible con AutoCAD. Bien. Vamos a generar un archivo nuevo aquí. Vamos a pegarlo aquí. Pegamos aquí y listo, chicos. Miren, aquí está. Vamos a copiar una parte de esta planta para que ustedes vean. Miren, ahí está. Cómo hacer prácticamente algo que ya está hecho. Vamos a hacer un ejercicio con esto de aquí, ¿ok? Miren, me voy a llevar esta parte y lo voy a pegar acá. Miren. Yo sé que para ustedes dirán, oye, ya lo tienes hecho. Sí, ya lo tengo hecho. Bueno, aquí como pueden ver, está en miniatura porque esto está en milímetro y aquí lo tenemos en metro, ¿ok? Vamos a decirle escala, le vamos a decir 1000, ¿por qué? Porque vamos a convertir a escala 1000 milímetros, miren, ahí está, miren, ahora sí. Ya tenemos los accesorios, chicos, aquí los tenemos. Voy a, con el comando viewport, miren, comando viewport, voy a dividir pantalla y listo, miren. Esta es una forma, chicos, para otro nivel, lo que es la parte de ingeniería. Y como pueden ver, chicos, ya tengo los accesorios de una forma súper automática. ¿Ok? Vamos a comenzar a hacer copias. Voy a copiar esta T. Y con el comando rotación la voy a rotar. Esto para que ustedes vean, chicos, lo que van a seguir aprendiendo en los próximos videos. Pero va a depender que cuente totalmente con su apoyo. Ok, bien. Ya tenemos generada la T. Ahora vamos a copiar la brida. Ok, vamos a copiar brida. La copiamos aquí, mire. Eso lo tienen que ver ustedes como un juego de rompecabezas, chicos. Mira, ahí está. Rotamos, vamos a mover en relación al punto central. Algo que me gusta de este programa es que te genera, miren, ahí está. Aquí va a estar, mira, ahí está. Te genera, chicos, mira, ahí está. Y todo está alineado, miren. Te genera los biseles, ¿ok? Prácticamente esto aquí cumple con su longitud. Bien, ahí está, miren. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a dibujar aquí, miren. Vamos a hacer esto aquí. Voy a dibujar esto aquí, una pequeña línea. Yo no lo voy a hacer a escala, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente, miren, voy a dibujar aquí. Voy a copiar esta línea y me la pego aquí. Prácticamente, chicos, aquí tenemos la simulación. Tenemos la simulación de lo que va a venir siendo nuestra tubería. Pero vamos a hacer algo. Vamos a generar una tubería que cuando la toquemos, miren lo que vamos a ir estrechando. Le voy a dar al comando join. Listo, miren, ya me generó en automático y yo le voy a poner un color amarillo, ¿ok? Lo que va a ser tubería, en este caso va a quedar amarillo, bien. Ya lo tenemos. Yo le voy a sacar una copia, le digo rotación, rotamos y en relación a este punto, miren, a este punto de aquí lo vamos a pegar, bien, ahí está. Para simular que aquí viene la tubería. Bueno, yo voy a tirar esta línea de aquí para simular el centro. Es fundamental cuando dibujemos tubería, muchachos, ir generando el centro, ¿ok? Bueno, espero que este video les guste, espero que dejen su buen comentario y bien. Bueno, aquí como pueden ver, chicos, no tenemos aquí lo que es el accesorio y bueno, vamos a ver por qué no nos generó el realce. Porque este programa también te dibuja el realce. Bueno, creo que fue la configuración que no consideré y bueno, vamos a venir aquí. Le vamos a decir dibujo. Aquí probablemente yo tenga deshabilitado la opción. Vamos a ver, dibujar líneas. A ver, dibujar centro. Aquí está. Tengo desactivado aquí la cara realzada. Si yo lo desactivo, no me va a generar ese efecto. Yo lo voy a activar. Voy a seleccionar nueva esta vista. Miren, voy a dar un clic aquí y miren, en este momento vamos a hacer la prueba. Cancelamos. Vamos a ver si es cierto que el programa me generó Ahí está, chicos, miren. Ya nos generó el bisel, perdón, la cara realzada y es lo que necesitamos nosotros. Bien. Yo en este caso voy a ir sustituyendo. Voy a eliminar esta. No me gusta esta brida. Quiero que se vea totalmente como debe ser. La vamos a rotar. Miren, ahí está. Rotamos. Y vamos a mover en relación al eje central. ¿Ok? Vamos a pegarlo aquí y listo. Mira, ahora sí, chicos. Miren, ahora sí. Ahora bien.
Algo que he aprendido también, bueno, con los especialistas en diseño de tubería es que cuando diseñemos es importantísimo, chicos, ir dibujando todo a escala. Por ejemplo, un empaque es de 1/8. Vamos a dividir 1 entre 8 y por 25.4 porque estamos trabajando en milímetros. 3.175. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí de 3.175 y es que aunque sea algo insignificante, muchachos, bueno, yo voy a sacarle una copia a esta, mira, a esta línea. ¿Por qué? Porque esta es la longitud. Mire, esa es la longitud del empaque, ¿ok? Ok, mira, aquí está. Voy a explotar esta línea, aquí está. Esos 375 son prácticamente el ancho de mi empaque, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer lo más real posible, chicos, lo más real posible. Comando join y vamos a unir todo, ¿ok? Para que no se nos quede nada al mover. Yo le voy a asignar un color verde, ¿ok? Y lo voy a mover aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bien. Como pueden ver, ya tenemos la simulación. Miren, ahí está. Los 3 milímetros, bueno, aquí tenemos lo de la parte de lo que va a ser el empaque. Este es el empaque, la cara de la brida y aquí está. Bueno, aquí tenemos una válvula esférica y aquí viene la parte práctica, chicos. Bien. Vamos aquí, yo tengo aquí ya las válvulas preparadas y yo aquí tengo una válvula de 12, ¿ok? Tengo una válvula de 12, bien. Aquí lamentablemente, vamos a ver si tiene realce, ok, vamos a ver la brida, sí, aquí está, bien. Yo la voy a copiar y me la voy a llevar un nuevo dibujo para comenzar a sacar plantas, bien. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ejecutar el comando flag show y fíjense lo que vamos a hacer con este super comando. Comando flag show, enter, se nos va a activar y aquí vamos a desactivar esta opción y vamos a activar la de abajo y es para que nos genere una imagen totalmente limpia. Le vamos a decir crear, la voy a cortar y me la voy a llevar a mi plano, ¿ok? Aquí está, aquí está. Y la voy a pegar aquí, chicos. Aquí está, miren, aquí rotamos y pegamos, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, M de mover. Miren, muchos ya tienen considerado en el avance de la válvula, ya viene considerado el empaque. A lo mejor se va a ver un poquito extraño, pero realmente cuando tú acotes te va a dar la medida real. Miren, ahí está. Miren, quedó totalmente ensamblado, chicos. ¿Vieron? Ahí está, ya tenemos. A lo mejor y esta válvula no es como la que tenemos aquí, porque esta válvula fue generada con AutoCAD Plan 3D, que también más adelante y pues de igual manera les invito a que vean mis videos en YouTube, donde les enseño a cómo generar vistas isométricas utilizando el programa AutoCAD Plan 3D. Bien. Aquí vamos a necesitar de igual manera un empaque y un juego de brida. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Aquí ya viene la parte, chicos, de poder manejar los comandos básicos y avanzados de AutoCAD. Le voy a seleccionar tanto la brida como el empaque. Le voy a dar MI de mirror. Voy a hacer un espejo. Voy a buscar el punto medio de la válvula y miren, ahí está. Entre un clip y listo, chicos. Miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos. Ya nos quedó. Pero bueno, aquí probablemente algo se movió, pero no se preocupen porque aquí vamos a mover. Okay. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, ya vi. Bueno, vamos a hacer, vamos a mover. Como quiera ya lo tenemos centrado. Ok, yo nada más voy a buscar este punto de aquí y listo. Ya está. Ya tenemos prácticamente diseñado esta parte de aquí. Vamos a venir aquí, copiamos lo que va a ser la tubería. Copiamos tubería, buscamos el punto medio. Aquí, listo. Ahora bien, después vamos a hacer limpieza, chicos. Vamos a ir haciendo para que nuestro dibujo. Voy a sacarle una copia a esto para no eliminar lo que es la brida que la tenemos en bloque y la válvula. Bien, bien. Mira, yo voy a explotar aquí. Vamos a ver si me permite cortar. Ok, listo. Miren, esto es súper fundamental a la hora que estamos dibujando, muchachos. Es súper fundamental cuando dibujamos en planta ir limpiando nuestro plano. Es decir, ir indicando qué parte de nuestro dibujo es la que se va a ver y cuál es la parte que no. ¿Por qué? Porque aquí en planta hay cosas que no se van a poder ver. ¿Okay? Aquí está. Solamente en las elevaciones. Para poder indicar qué es lo que estamos mostrando en la planta. Es decir, mostrar lo que no vemos en la pita en planta lo vamos a mostrar en una elevación. Miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos. ¿Ya vieron? Ya tenemos aquí este juego de brida. Ok. Vamos a montar ahora una reducción concéntrica. Vamos a
En este caso, perdón, una reducción excéntrica, aquí la tenemos. Bien, aquí voy a hacer algo fundamental. Y es que, por ejemplo, cuando estamos dibujando en planta, probablemente esta cara no se debe de ver. Bueno, vamos a ir aquí a la VCAP y vamos a ver si podemos sacar otra vista, ¿ok? Vamos a venir aquí, a donde está el menú de todos los accesorios, 300, voy a elegir aquí, le digo dibujar y vamos a ver ahora. Bien, probablemente expansión, flanco, ok, no, ok, miren, aquí probablemente por cuestiones de la vista, sí, vamos a tener que dejar ese tipo de reducción. Mira, aquí tenemos una cara plana baja, pero esta simbología vendría siendo, chicos, una reducción, prácticamente la vista vendría siendo como si fuera una reducción concéntrica, ¿ok? Pero en la vista en planta. Ahora, cuando nosotros dibujamos en elevación, pues ya vamos a apreciar esa vista. Por eso siempre es fundamental como aquí. El ingeniero que diseñó este paquete, él indicó que es una reducción excéntrica de 12×10, cara plana abajo, ¿ok? Y tipo, quiere decir que ambas reducciones son igual. ¿Por qué? Si nosotros comparamos esta reducción excéntrica en una vista en planta con una reducción concéntrica, chicos, va a ser la misma, ¿ok? Mira, la vista va a ser la misma, ¿ok? Va a ser la misma vista. Pero en la elevación es donde nosotros vamos a apreciar ese corte, ¿ok? Bueno, para este ejercicio yo voy a utilizar la vista prácticamente de la vista de la reducción concéntrica. Aquí está, la vista concéntrica para poder hacer la simulación. Le vamos a decir rotación. Vamos a rotar F8 y listo. Vamos aquí, copiamos. Y aquí vamos a agregar esta parte de aquí. Miren, vamos a pegar aquí. Listo, ya lo tenemos. Perdón, voy a tirar el eje central. Esta va a ser mi línea del eje central. Espero que les esté gustando este video, chicos. Y ya está, mira, ahí está. Mire, esto es llevar a otro nivel. Yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor va a ser algo aburrido, pero espero que no sea así, chicos, que mi percepción sea diferente. Y bueno, bien, me faltó generar una brida de 10 pulgadas. Vámonos a picar. Miren qué fácil es generarlo, chicos. Nos vamos a venir aquí al catálogo. Vamos a decirle que necesitamos de 250 tamaños en diámetro nominal, 250. Vamos a hacer, bueno, vamos a seleccionar aquí 250 a la una. Aquí está, 250, brida. Aquí está, vamos a seleccionar brida, clase 300. Dibujamos. Y aquí vamos a seleccionar la vista. Por este caso, yo quiero esta vista de aquí. Te va a pedir un punto. Bueno, en este caso le voy a dar un clic aquí y listo. Te pide el sentido, pero eso es lo de menos, ¿ok? Escape, cortamos el comando y listo. De esta forma, pues miren, vamos a esperar a que reaccione la máquina, listo. Cortamos o copiamos, nos vamos a ir a nuestro modelo y listo. Bien. Miren qué tan fácil es, chicos, listo. Aquí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir rotamos, ok. M de mover, vengo aquí, voy a buscar el punto medio y voy a pegar aquí, ok. Mira, ahí está. Listo, chicos, va quedando nuestra, miren, chicos. Va quedando nuestro modelo tal y como lo tenemos aquí. ¿De qué forma se hizo esto? Bueno, pues la forma que yo le estoy enseñando. Y hay mejor forma de mejorarlo. ¿Por qué? Porque si tú bajas una válvula de internet totalmente a escala, chicos, que garantice que tiene las dimensiones, puedes sacar la vista como lo hice yo. Mire, se ve mejor esta válvula. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tiene aquí el efecto de las tuercas. Mira, ahí está. Se ve totalmente pues más bonita. Bien, ahí está. En este caso son estas válvulas de aquí. Vamos ahora a generar aquí. Yo necesito ahora un empaque. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí es cuestiones, chicos. Miren lo que yo voy a hacer. Aquí es cuestiones de tener un poquito de visión. Miren, ahí está. Este empaque debe de tener el mismo espesor. Lo voy a copiar aquí y miren lo que yo voy a hacer. Bueno, en este caso, aquí vamos a ver aquí. Copiamos aquí. Bueno, el punto medio va a ser acá. A ver, déjenme mover tantito aquí. Creo que no se convirtió en Big Joe. Ok. A ver. Sí, creo que copié el cortado, ok, vamos a hacer lo siguiente, sí, discúlpenme, copié el cortado, ok, vamos a copiar el que está entero, ¿cómo se llama? Aquí, listo, ahora sí, lo voy a copiar en relación a este punto, siempre que copiemos vamos a guiarnos de un punto de referencia, ok, y lo vamos a pegar aquí, lo vamos a pegar a este punto de aquí, listo, miren, ahí está. Como pueden ver quedó más grande, pero no importa, le vamos a decir estrechar en relación a este punto y miren, lo vamos a estrechar en relación a este punto de aquí. Y listo, muchachos. Ya tenemos nuestro empaque, ok. No tengo la dimensión, yo lo voy a dejar aquí a la cara, pero realmente este empaque debe de sobresalir más, ok. No debe de quedar a la cara, así que a la cara de la brida, no, porque podría tener fuga.
probablemente tenga una dimensión. Necesito ese dato, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. A mí lo que me interesa en este momento es ir dimensionando todos esos empaques, o sea, dándole la medida real. Yo necesito una válvula de control de 10, bueno, en este caso de 10.600, nosotros lo vamos a hacer de 10.300. ¿Dónde tengo esa válvula de control? Bueno, en este caso, le explico de una vez, probablemente a mí me vaya a dar un error. ¿Por qué? Porque yo tengo, a ver, bueno, aquí. Fibra, ok. Probablemente la cara no me va a salir, pero para efecto del video quiero que, por ejemplo, voy a hacer esto es lo que quiero que ustedes vean, que cuando hay un accesorio, no se limite de abajo, y miren, de esta forma ya tenemos una control, ¿okay? Hace una válvula de control, no vamos a ir a aquí, no vamos a tener un problemita porque estamos cambiando la clase de 150 a 300, ok, entonces más delgadita lo que es la cara de la, pero no importa, para efecto chicos, seguro que copié la de 12 pulgadas, si no me equivoco, sí. Voy a copiar la de 10 pulgadas, que debe ser esta, ¿ok? Me dio más grande el avance Command Flash nuevamente. Llegar a más personas, se lo voy a agradecer, chicos, para que así, la verdad, les siga trayendo el mejor contenido. Aquí, miren, efectivamente, este es un video es el que ustedes aprendan, chicos, aprendan a cómo utilizar el recurso. Como pueden ver, al ser de 150 pulgadas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? La dimensión de aquí, miren, aquí. Esta, bueno, en el caso le voy a sacar una copia, miren. Voy a copiar aquí, miren, voy a copiar. Es más, yo puedo hacer lo siguiente, chicos, para que se voy a quitar esto de aquí, miren, voy a quitar todo eso de aquí. Yo puedo ajustar esta bueno, representativa que hace más corto estas caras de aquí y esta de aquí se lo voy a eliminar, ¿ok? Voy a eliminar esta parte de aquí y como les dije, voy a tocar este punto de aquí, toco este punto de aquí y miren, en automático ya me generó un puntito. Bueno, voy a lo voy a pegar en este puntito, aquí está, miren, ahí está, a este puntito y listo. Ya lo tengo, chicos, bien. De igual manera lo voy a hacer y vamos haciendo un espejo MI, comando mirror, seleccionamos todo, esto de la válvula, listo, lo tenemos, ya lo tenemos. Con el, bueno, en este caso utilizo otra marca y de esta ok, mira, ahora sí, le voy a decir mover y ya tenemos, mira, ahí está. Yo ya hice una ya no quedó el juego. Claro, que lo recomendable es que tú te vayas al Pipe Data, el chiste que te quede con esa longitud, ¿ok? Ya la parte de a lo mejor te va a quedar un poquito ancha, eso no importa, lo importante es lo que tú necesitas para tu carrera tubería. Bien, aquí yo voy a hacer un espejo, chicos, miren, yo voy a hacer un espejo de aquí, de este, prácticamente de toda esta parte de aquí. Voy a hacer un espejo rápidamente, miren lo que voy a hacer, MI, mirror,
Voy a buscar el centro de la válvula. Miren, aquí está. Listo, chicos. Un clic y listo. Listo, le decimos de forma automática ya generamos la otra extremidad de nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo que me queda hacer? Mira, ahí ya nos quedó. Ahora bien, como este arreglo es similar a este, yo lo único que voy a hacer es lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. Voy a eliminar esta parte de aquí. Y esta tubería yo la voy a estrechar. La voy a estrechar un poco más para acá. Listo. Con el comando estrechar. Voy a sacarle una copia. Bueno, en este caso vamos a ver ahorita. Sí. Voy a sacarle una copia tanto a la válvula como a la T. Miren, ahí está. Bueno, en este caso no me dio la línea central porque yo se lo voy a darle aquí punto medio, ¿ok? Eso es fundamental, chicos, indispensable, ¿ok? Aquí yo tengo, vamos a venir aquí, le vamos a decir rotación, ¿ok? Bueno, vamos a rotar F8 y lo tenemos. Vamos a mover esta T, buscamos el punto medio y lo pegamos aquí, ¿ok? Bueno, ¿qué más necesito? Bueno, como yo ya tengo esta válvula, voy a seleccionar toda la válvula, aquí está. Le digo copiar, busco el punto medio, ahí está. Y lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar aquí y listo, miren, ya está. Ya tenemos este juego de aquí. Bien, como este arreglo es similar, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar todo esto, miren, ahí está. Todo esto lo copio. Voy a seleccionar, voy a buscar un punto de referencia, voy a buscar esta esquina y lo voy a pegar aquí en referencia a esta esquina. Y miren, ahí está. Listo. Ahorita ya debemos de tener nuestro arreglo. Mira, ahí está, ya tenemos el arreglo. Yo lo que voy a hacer aquí en este momento, voy a mover aquí la T, voy a hacer rotación y lo voy a mover en relación a esta cara. Lo vamos a rotar y lo vamos a pegar aquí, ¿ok? Aquí vamos a estrechar en relación al punto y vamos a hacer que llegue al centro de lo que va a ser nuestra T. Miren, ahí está, chicos. Ya tenemos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a mover aquí a este punto de aquí y con el comando join, miren, unir, me va a permitir unir. Bueno, en este caso, aquí, vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Listo, chicos. Ya tenemos prácticamente este arreglo de aquí. Nos falta solamente, miren lo que nos falta nada más. Yo le voy a sacar una copia. Por eso es fundamental, chicos, que cuando hagamos carrete lo hagamos en forma polilínea. Mira, ahí está. Listo, chicos. ¿Ya vieron qué tan fácil es poder manipular el plano? Bien. Aquí vamos a necesitar un codo. Aquí lo tenemos, chicos. Copiamos en relación al centro. ¿Ya vieron? Y no tenemos que rompernos la cabeza diseñando algo que ya lo podemos hacer de una forma súper automática. Bien. Yo aquí voy a hacer lo siguiente. Yo voy a sacarle una copia. Bueno, en este caso voy a sacarle una copia aquí. Miren. Voy a sacar una copia totalmente de estos carretes aquí. Lo voy a copiar en relación al punto medio de aquí de lo que va a ser la T y lo voy a pegar acá. Miren. Aquí. Listo. Aquí me quedó, si se dan cuenta, miren, vamos a ver que me queda al centro. Bueno, aquí voy a buscar que me quede al centro. Bueno, no me quedó al centro. Voy a hacer un espejo. Miren lo que voy a hacer rápidamente. Este codo le voy a dar un espejo al centro de esta válvula. Ok, miren, ahí está. Listo, chicos, ya lo tenemos. Listo, lo tenemos. Bien. Bueno, con fin. Aquí, corto aquí. Bueno, creo que es por pero no importa. Vamos a hacerlo así. O con el comando trim y cortamos lo que nos sobra. Ahora sí. Vamos a necesitar el punto medio de la línea. Bueno, yo voy a buscar el centro de esta válvula y la voy a pegar aquí. Aquí está. Bien. Pero esta válvula ya no es la válvula que yo necesito. Necesito una válvula de globo, chicos. Bueno, yo también la tengo aquí preparada. Ya tengo una válvula de globo que también va a ser de 150. En este caso voy a copiar la delgada, me la voy a traer aquí donde yo saco las vistas en planta. Aquí está, la voy a pegar aquí. Sacamos la vista, aquí está. Damos o copiamos, vamos a nuestro plano donde lo estamos. Sí, aquí sí no lo voy a hacer como lo hice con la válvula de control. Miren, aquí está. De igual manera, voy a buscar el, aquí está. Porque las válvulas deben de quedar alineadas, ¿ok? Ahí está. Mira, todas deben de quedar al centro, ¿ok? Ahí está. En voy a decirle, voy a echar mi comando en relación a lo que va a ser la tubería. Enter, voy a tocar este punto
voy a llevar para esto, ahí está. Pues sí quedó más grande, chicos, quedó más grande, pero bueno, ya eso ustedes cuando lo hagan, voy a buscar este punto. El avance de la válvula, bueno, no si prácticamente de la cara de la válvula, que es la brida, pero está considerado dentro de la válvula. Lo que voy a hacer en este caso, yo voy a unir aquí esta línea con esta de aquí. Mira, la unimos. Le voy a decir dentro de mi codo. Aquí está. Listo. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a unir. Echamos. Buscamos este punto medio y listo, chicos. Mira, ahí está. De esta forma ya tenemos es llevar a otro nivel la parte de diseño de ingeniería. ¿Por qué? Porque un diseño de ingeniería está conformado primero por una planta, ¿ok? Aquí va lo fundamental, ¿no? Para poder diseñar tu tubería, primero necesitamos diseñar una planta y diseñar elevaciones. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder generar los isométricos. Vamos a poder generar isométricos y también vamos a poder generar lo que va a ser nuestro diseño en 3D. Bueno, vamos a ir finalizando este video. Espero que les haya gustado. Sí, me gustaría leerles en los comentarios. Bueno, si más de 100 personas comentan mi video, les prometo compartirles el programa AVICAP y de igual manera las válvulas que ustedes están viendo aquí también se las voy a compartir. Bien, también les invito a mis canales que en la descripción de la biografía del video, perdón, van a encontrar las diferentes redes sociales que a las personas también que se unan en mis redes sociales y me dejen un comentario en Facebook, en TikTok o en Instagram o en Twitter o donde sea, donde me pidan solicitud para el programa AVICAP, yo con mucho gusto se lo voy a compartir. Bueno, no olvides suscribirte, comentar este video, dejar tu poderoso like y nos vemos en un próximo video.